para toda Hispanoamérica. Somos Prensa América Internacional. ¿Qué tal? Buenos días, transmitiendo desde México. Buenas tardes allá en Italia. Les saludamos con la oportunidad de las noticias y les saludamos en este día 9 de septiembre de 2015. Tenemos bastante información sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Se fortalece la sospecha de que Rubén Figueroa Alcocer es el autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas por José Alberto Betanzo Salgado para ALT México, 9 de septiembre del 2015. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, por sus siglas GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por sus siglas CIDH, casi concluye el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. La documentación del quinto autobús involucrado que intentaron ocultar fortalece la sospecha de que Rubén Figueroa Alcocer es el autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas. Tan eficientes han sido sus investigaciones que se aproxima a la conclusión que llevará a su pronta localización de los normalistas, que esperemos en Dios que aún estén con vida, así como se podrá documentar la responsabilidad de él o los autores intelectuales de este horrendo crimen de Estado, ya que en la búsqueda por parte de sus familiares, ayudados por grupos de autodefensa y ciudadanos que se solidarizaron en la búsqueda, conllevó a la localización de cientos de fosas clandestinas, hallando en ellas a miles de personas que el mismo gobierno había desaparecido por medio de diversas corporaciones policíacas, militares y de la Marina, en coordinación con el crimen y delincuencia organizada, constituyendo crímenes de lesa humanidad, donde por el momento tienen responsabilidad directa el narcopresidente Enrique Peña Nieto, Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero, José Luis Abarca Velázquez y nombres que surgirán después. Dichas sospechas fueron derivadas de investigaciones especiales y por conocer los antecedentes del caso por parte del que esto escribe. Con fecha 3 de enero del 2015, publiqué 4 líneas de investigación que podrían llevar al esclarecimiento del caso de los normalistas. El intento de la ocultación del quinto autobús Estrella Roja, presuntamente cargado de droga, es una fuerte razón para haber reaccionado con tanta violencia y tanta coordinación, pues ya ha sucedido antes en un caso en el estado de Morelos, donde policías federales vestidos de civil intentaron asesinar a militares extranjeros que venían presuntamente a detener a un cabecilla del narcotráfico. En esa ocasión quedó en evidencia cómo están coordinados los policías federales, los policías municipales y el ejército
para proteger ciertos cárteles. En esta ocasión chocaron los intereses y los militares llegaron a evitar esa masacre donde ya los tenían rodeados, ya estaban a merced de los policías federales vestidos de civil. Así, en esta ocasión, en el caso de los normalistas, podemos deducir que por estar cargado de droga, un autobús de los que pretendieron secuestrar, se actuó con toda la fuerza del Estado, porque estaban son los intereses de Rubén Figueroa Alcocer. El autobús Estrella Roja es de la compañía de este cacique del estado de Guerrero, que desde que fue destituido en 1985 por la matanza de Aguas Blancas, desde 1995 por la matanza de Aguas Blancas, él no ha perdido el poder, él ha estado detrás del poder y ha estado imponiendo a todos los gobernadores que han llegado al estado de Guerrero, y su compañía de autobuses, él tiene ese monopolio del transporte en el estado de Guerrero, ha servido para torcer los resultados, para imponer a los gobernadores que él ha dispuesto, y de esa manera torcer los resultados también a través de su empresa de fertilizantes, donde condiciona su entrega a los campesinos a costa de votar por los gobernadores que se ha impuesto. El caso reciente del gobernador electo, también se usó este monopolio de autobuses, del transporte, y se usó el fertilizante para torcer los resultados e imponer al actual gobernador en el estado de Guerrero. Así es que este autobús, presuntamente cargado de droga, fue interceptado por los estudiantes, y fue como desató toda esta convulsión política en México, y que impactó mundialmente. Les voy a traer a lectura la nota que escribí sobre las líneas de investigación que pudieran llegar al esclarecimiento de este caso. Tiene su título: Por normalistas de Ayotzinapa, gobernador amenaza de muerte a manifestantes. Desde el año 2008 denunciaron que pertenece a las FARC, que quiere decir Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ahora gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Recuerden que estamos leyendo una nota del 3 de enero del 2015. El día de hoy, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, durante su discurso en la instalación de la mesa temática Gobernanza y Democracia Participativa en el Salón La Fortaleza en la ciudad capital Chilpancingo, Guerrero, dijo: no duden de que hay la tentación de quienes creen que a lo mejor y se radicalizan en el lado del movimiento, generando acciones para ir al choque, a la confrontación a donde tope, porque tienen la idea de que si hay más muertos se va a intensificar el conflicto y que va a caer el nuevo gobierno de Guerrero, que en todo caso sería lo de menos, pero que puede caer el presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, aseguró que hay quienes están decididos a dar la orden de reprimir las manifestaciones que transgredan la ley, en alusión a las protestas que se realizan para exigir justicia por la detención y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa,
ocurrida en Iguala los días 26 y 27 de septiembre pasados, calificó de ingenuos a quienes piensan que no va a haber orden para decirles que los van a parar y que les van a disparar, publica el periódico La Jornada. Estas palabras, que pretenden ser diplomáticas, realmente no lo son, pues viniendo de un sujeto como él, que según se ha documentado perteneció a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no pueden ni deben ser tomadas a la ligera, pues podrían ser que este mismo gobernador está detrás de las desapariciones como uno de los autores intelectuales o materiales de la desaparición forzada de los normalistas, junto con Rubén Figueroa Alcocer, Rubén Aguirre Rivero, José Luis Abarca Velázquez y Enrique Peña Nieto, mismos que se ha documentado han utilizado a diversas corporaciones policíacas, militares, de la Marina y Fuerza Aérea para proteger la siembra y producción de la amapola y marihuana, tráfico de órganos humanos, desaparición forzada y crímenes de Estado, en donde se puede establecer que Rubén Figueroa Alcocer inició todo esto desde los años 70 en los orígenes de la llamada Guerra Sucia en Guerrero, junto con su finado papá Rubén Figueroa, siempre protegidos por Carlos Salinas de Gortari, que en aquellos años inició su finado papá Raúl Salinas Lozano el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Desde aquellos años a los de la actualidad se constituyen todos estos asesinatos como crímenes de lesa humanidad por su gran cantidad y por ser vinculados en el proceso hacia un nuevo orden mundial, como podrá relacionarse con datos que a continuación exponemos. Desde el año 2008, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública denunciaron ante la Procuraduría que el ahora gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, ha participado como enlace con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Denuncian que ratificaron en el año 2009 y lo vincularon con secuestros. Desde entonces la Procuraduría tiene antecedentes de que Rogelio Ortega Martínez es un terrorista y secuestrador. El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, en una velada amenaza de muerte contra los manifestantes por los normalistas de Ayotzinapa, advierte que sí se tiene contemplado reprimirlos, calificando de ingenuos a quienes piensen que no va a haber orden para decirles que los van a parar y que les van a disparar. Poco a poco se van atando cabos que nos llevan a 3 líneas de investigación que podrían llevar al esclarecimiento del caso de los normalistas. 1. Sembradores y productores de amapola y marihuana. 2. Traficantes de órganos humanos. 3. Grupo Minera México. Y aún 4. La venganza de Rubén Figueroa Alcocer. La primera línea de investigación es en relación a los sembradores y productores de amapola y marihuana. En este caso cabe destacar que Rubén Figueroa Alcocer ha gobernado encubiertamente al estado de Guerrero hasta la fecha, desde que fue destituido por ordenar la matanza en el vado de Aguas Blancas. Y como todo cacique de estado, ha sido quien ha utilizado las diversas corporaciones policíacas, militares, la marina, crimen y delincuencia organizada, entre otros, para proteger la siembra y producción de amapola y marihuana, entre otras drogas, la tala clandestina de árboles a su favor y para asesinar a sus enemigos y desaparición forzada. También es dueño de líneas de autobuses y trailers como monopolio del transporte y fertilizante. Es un socio mayoritario de la empresa Estrella Roja, ahora llamada Estrella Blanca. También se le vincula a Figueroa Alcocer el control del grupo denominado Guerreros Unidos, quienes se sabe también participaron en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en coordinación con policías preventivos, estatales, federales y militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero. Por lo que toda esta maniobra solo pudo realizarse de una manera bien planeada con los 3 órdenes de gobierno.
federal, estatal y municipal, donde quedó de manifiesto que también se coordinaron con Televisa, más bien llamada Narcotelevisa, tanto que al anunciar el hallazgo de las fosas clandestinas en la periferia de Iguala el pasado 4 de octubre del 2014, Joaquín López Dóriga se adelantó a decir que los restos hallados en esas fosas clandestinas eran de los normalistas, pero el procurador del estado, Iñaki Blanco, lo tuvo que desmentir porque ya habían intervenido investigadores extranjeros al darse cuenta que no podrían manipular los resultados. Todo esto, en resumen, se ha tratado de encubrir y desviar investigaciones para evitar su esclarecimiento, porque los interesados en esto cuentan con la fuerza del Estado para defensa de un comprobado crimen de Estado. La segunda línea de investigaciones sobre los traficantes de órganos humanos. Habrá que tomar en cuenta que las primeras llamadas narcofosas fueron halladas el mes de julio del año 2008 en el tiro de la mina llamada La Concha en la hacienda de San Francisco Cuadra, a menos de 10 kilómetros de Taxco de Alarcón, Guerrero. De ese lugar extrajeron alrededor de unos 100 cuerpos que fueron arrojados de diversas edades, desde 17 años, algunos de ellos mutilados. Muchos de estos crímenes están relacionados con traficantes de órganos humanos, pero también fueron asesinatos por la guerra entre narcos, peleándose en las plazas. Aquí cabe señalar que varios crímenes de estos podrían estar vinculados con la función de Rogelio Ortega Martínez, originario de Taxco de Alarcón, Guerrero, al servicio de las FARC. Tercera línea de investigación es sobre la minera Grupo México de Jorge Larrea. Esta compañía se tiene indicios de que es prestanombre de Carlos Salinas de Gortari. Como recordarán, en el mes de agosto de 2014 derramaron unos 40,000 metros cúbicos de químicos en el río Bacanuchi, Sonora, ocasionando la peor tragedia con materiales químicos en nuestra historia. Y muchos han especulado que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa pudo haber sido en un intento de desviar la atención de activistas y movimientos sociales que exigían justicia en contra del Grupo México por los terribles daños con el derramamiento de la gran cantidad de ácidos y metales pesados, con lo que se evitaría una sanción multimillonaria, lo que a la par serviría también para desviar la atención de los luchadores sociales y activistas que ya se estaban multiplicando por doquier, exigiendo la destitución de Enrique Peña Nieto por traición a la patria al reformar el artículo 27 constitucional que permite al gobierno mexicano vender fronteras, playas y litorales, minas y terrenos a extranjeros para entregar Pemex a Estados Unidos y legalizar inmensas cantidades de hectáreas de terreno que se vendió a extranjeros, tierras que se adjudicó ilegalmente Carlos Salinas de Gortari para la construcción de autopistas en toda la República, tierras que ha vendido violando la Constitución, siempre amparado por las legislaturas estatales y federales, y a la vez todo esto integra parte del nuevo orden mundial que hemos denunciado en varias ocasiones. Lo encabeza a nivel mundial el Vaticano y que su brazo ejecutor es el gobierno de Estados Unidos. Vale la pena reflexionar en todo esto, pero un leve detalle de toda esta infamia es que la reforma energética permite vender fronteras. Eso es como vender la puerta de tu casa. ¿Con qué intención alguien compraría solo la puerta de una casa? Para mí es muy claro, es para una invasión, para esclavizarnos. Les servirá para implantarnos obligatoriamente el chip 666 que nos obliga a adorar a Satanás, que nos obligaría a adorar a Satanás, que contempla la reforma sanitaria que entró en vigor el pasado mes de marzo 2013 por iniciativa del terrorista Barack Hussein Obama. Por eso nos están despojando de nuestras riquezas. Es por eso que este gobierno terrorista, por órdenes del Vaticano,
provoca y financia guerras y tiene bases militares en varios países. Siembra enfermedades como la influenza, H1N1, ébola, cáncer, diabetes, entre otras. Incluso he denunciado que aquí en México militares extranjeros infiltrados en el gobierno, en el ejército mexicano, han participado en desaparición forzada que desde hace meses ya rebasaba los 500,000 muertos y desaparecidos en toda la República Mexicana, tan solo en lo que va de 2 años del periodo de Enrique Peña Nieto. Y la cuarta línea de investigación sería la venganza de Rubén Figueroa Alcocer en contra de los normalistas por la vergüenza y susto que les hicieron sentir los normalistas de Ayotzinapa el pasado 1 de mayo 2014, cuando irrumpieron en la conmemoración del Día del Trabajo y arremetieron contra los integrantes del Presidium, en el que se encontraban, entre otros políticos priistas, Rubén Figueroa Alcocer y su hijo, el diputado local por el PRI, Rubén Figueroa Smuti, quienes tuvieron que salir corriendo por las callejuelas traseras del lugar en que se encontraban. Ya para concluir, mencionar que en una de mis investigaciones que informé en una carta abierta al presidente de Uruguay, José Mújica, que publiqué el pasado 24 de noviembre del 2014, indiqué que los normalistas de Ayotzinapa se podrían encontrar en Huitzuco, Guerrero, tierra de Rubén Figueroa Alcocer, sin precisar si vivos o muertos, y que con el tiempo lo podríamos comprobar. Pues no tuvimos que esperar más de un mes, cuando uno de los sobrevivientes, de nombre Ángel, reveló que los normalistas fueron llevados a Huitzuco, confirmando intervención coordinada de policías federales y del ejército, así como se ha conocido hace unos días que el presidente municipal de Cocula, Guerrero, que se encuentra junto a Huitzuco, declaró ante la PGR que mando militar ha impuesto jefes policíacos en su municipio, con lo que me queda claro que ha sido por órdenes de Rubén Figueroa Alcocer. Mientras el corrupto procurador de la República Mexicana, Jesús Murillo Caram, ha falseado declaraciones con premeditación y ventaja al intentar cerrar el caso de los normalistas, al afirmar las conclusiones de sus investigaciones, que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, al grado de que quedaron desintegrados y que sus cenizas fueron esparcidas por el aire, pero días después fue comprobada su falsedad y ridícula conclusión al sustentar que no pudieron ser incinerados totalmente a ese grado de manera improvisada, y con mayor razón al comprobarle que llovió abundantemente el pasado 27 de septiembre, con lo que resultaría imposible esa incineración. Pero también saldría a la luz pública otra prueba, que no fue en Cocula en donde se registró un incendio de grandes magnitudes, sino que fue en Chilapa, Guerrero, según datos del satélite Terra de la NASA, y casualmente existe un cuartel militar muy cerca de ese lugar. Recuerden que esta nota es del día 3 de enero del 2015 y la traemos a lectura nuevamente porque recoge importantes datos que pudieron facilitar el esclarecimiento desde hace meses, pero que el gobierno federal ha bloqueado, ha impedido que esto se esclarezca para procurar la impunidad por sus crímenes. Vamos a una pausa y regresamos con más noticias.